Iglesia, buenas tardes. Vamos a ir juntos a Hebreos capítulo 6, versículo 10. Lo leo y ustedes me siguen. Dice, pues Dios no es injusto. No olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. En los últimos 6 meses he conocido la historia de una mujer y esta mujer ha impactado mi vida porque he podido ver esa palabra de Hebreos cumplida en ella y les quiero hablar un poco de su vida. Se llama Irena Sendler. Ella nació el 15 de febrero del 1910 y su padre era un médico amado por muchos, odiado por muchos también. Y básicamente su papá generaba esa reacción en la gente porque él atendía a los judíos. Y resulta que muchos de sus colegas no se relacionaban mucho con los judíos, entonces le generaron como un rechazo. Él siempre respetó esta comunidad y lo más duro fue que él muere porque uno de sus pacientes judíos lo contagia de tifus. Cuando él muere, Irena tiene 7 años y la comunidad judía decide adoptarla y decide pagarle sus estudios desde su niñez hasta que ya fue una profesional. Para Irena esto fue increíble porque no solo afirmó el respeto y el afecto hacia la comunidad judía, sino que vio la cosecha en ella misma de los años de servicio de su papá hacia esta comunidad. Finalmente estudió. Y ya cuando pasaron los años, en 1939, Alemania invade Polonia. Y en este contexto de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto, en Varsovia, la ciudad donde ella nace, se forma algo conocido como el gueto de Varsovia. El gueto de Varsovia fue el gueto más grande en Europa por la Alemania nazi. Fue concebido como un gueto destinado al traslado de judíos. Ahí asignaban todos los judíos de Varsovia, pero también a los deportados de Alemania. Y este campo era de tránsito. Ahí eran recogidos diariamente todas las familias judías y trasladados al destino final, que eran los campos de concentración y las cámaras de gas. En ese contexto aparece nuestra Irena trabajando. Ella era devota, tenía una relación con Dios increíble y estudió 2 carreras orientadas al servicio. Fue trabajadora social y su segunda carrera que desempeñó en el gueto de Varsovia fue la enfermería. Se involucró con un grupo polaco que les permitían a los alemanes entrar al gueto y llevarles ropa, llevarles medicinas, prestarles los primeros auxilios. Sin embargo, la biografía de Irena nos cuenta que cuando ella pasa los días en el gueto y se da cuenta del hacinamiento, se da cuenta del hambre, se da cuenta del maltrato, ella dice, no es suficiente sencillamente traerles ropa y saludarlos, sino hacer algo más. Y forma parte de un equipo de polacos que querían hacer más prevención en salud. Y entonces empieza a hacer algo increíble, y es que empieza a hacer jornadas de vacunación. El tifus estaba disparado en el gueto. Los alemanes no se relacionaban con los judíos y mucho menos sabiendo que el contagio era muy fácil de obtener. Entonces le dan permiso tanto a Irena como a sus colegas de entrar al gueto todos los días a la hora que quisieran para tratar de generar las jornadas de salud y evitar el contagio. Eso le permitió a Irena, en medio de la oposición, entrar con libertad al gueto. Recibió mucha oposición, fue juzgada por entrar y prestar el servicio de una manera apasionada, pero ella siempre, cuando se le preguntaba, decía que su padre le había enseñado algo. Y quiero citar la frase que ella tenía, a pesar de haberlo perdido tan chiquita. Ella tenía muy presente lo que su papá le había enseñado. Su padre le enseñó: ayuda siempre al que se está ahogando, sin tomar en cuenta su religión o nacionalidad. Ayudar cada día a alguien tiene que ser una necesidad que sale del corazón. Esa necesidad de servicio fue tan clara y tan apasionada y tan marcada en la vida de ella que los alemanes generaron una ley. Los niños mayores de 6 años hasta que fueran ancianos tenían que portar una estrella de este color, tanto en su pecho como en su espalda. Esta no era una insignia de honra, era todo lo contrario, era una marca de discriminación, era una marca que les daba derecho a los alemanes a que cada vez que se cruzaban con un judío en el gueto o antes de ser trasladados al gueto lo podían insultar, lo discriminaban, se burlaban, los maltrataban. Era una manera pública de avergonzarlos. Irena fue la única polaca
que entraba al gueto usando la estrella judía. Ella no solo quería decirle a los alemanes y a la comunidad judía, yo soy enfermera y vengo a prestarles un servicio, sino que en mí hay una decisión de ser solidaria con ustedes. Y eso nos deja ver pues la pasión y la valentía de seguir sirviendo a pesar del ambiente de la oposición que ella estaba recibiendo. Un día Irena se entera que todos los días los trenes que llegaban al gueto a trasladar a las familias judías no los estaban llevando a un campo de trabajo como les decían a los judíos, sino que ese tren tenía como destino los campos de concentración y las cámaras de gas. Cuando ella conoce eso, empieza a decir, tengo que hacer algo más, y entonces empieza a reunirse con los rabinos, con las mamás, con las abuelas, y les dice, entréguenme sus hijos. No les doy garantía de éxito, pero yo creo que con unas personas que amamos a esta comunidad, podemos sacarlos a escondidas del gueto de los alemanes. Puedo buscar familias polacas, colegas que pueden adoptarlos mientras sabemos en qué termina la historia, y por lo menos si ustedes mueren, su descendencia va a permanecer. Obviamente la reacción inmediata fue no, si no hay garantías de éxito es imposible. Pero cuando los rumores empezaron a llegar al gueto y empezaron a conocer que los niños también eran llevados a la cámara de gas, que hacían experimentos con los niños, muchos aceptaron entregarle a Irán a sus niños. Fue tan impresionante el servicio que buscó diferentes maneras de sacar a los chiquitos hasta más o menos los 12 años del gueto. Los sacaba en ambulancias haciéndolos pasar como enfermos del tifus, los metía en los ataúdes donde sacaban los que fallecían escondidos en medio de los cuerpos, en medio de bolsas de basura, de cajas de mercancía. Todo objeto en las manos de ella era una idea creativa para lograrlo sacar de ese lugar. Una de las historias que cuentan en su biografía más conmovedoras es la historia de una mamá con una bebé de 6 meses. Cuando la mamá se enteró que a los bebés no solo los mataban, sino que los usaban como experimentos, buscó a Irán y le dijo, ¿qué puedo hacer? O sea, ¿cómo la sacamos? Yo muero a mi niña, pero yo necesito que ella viva. Y ella con sus colegas duraron semanas preparando un narcótico que no afectara a la bebé, porque a diferencia de los otros niños más grandes era más fácil enseñarles a que guardaran silencio, a que no hicieran ruido, a que no tosieran para sacarlos mientras se hacía la estrategia de huida. Pero a una bebé de 6 meses era muy difícil, obviamente, controlarla. Entonces la durmieron, la colocó en una caja con huecos para que pudiera respirar, y había un camión que iba a sacar unos ladrillos, y en medio de toda esa salida de este camión, esta bebé logra salir. El único objeto, después de perderlo todo, que tenía la mamá de esta bebé era una cuchara de plata. La mandó marcar, inscribió el nombre de la bebé, la fecha de nacimiento, y la metió en el pañal y en el ropaje. Irena la sacó y tenía una enfermera, una colega de ella, que estaba en etapa de lactancia también. Y entonces adoptó a esta bebé, la pudo seguir amamantando. Y más o menos por 3 meses, antes de que la mamá fuera sacada para el campo de concentración, Irana la comunicaba por teléfono y le permitía escuchar los balbucidos de su bebé. Finalmente, esta mamá y el padre fallecen, y esta niña es adoptada por esta mujer. Años después se vuelve en una joven activista de todos los derechos de la comunidad judía, y hasta hace unos años fue conocida como la niña de la cuchara de plata. Por historias como esta, ella fue conocida como la madre de los niños del Holocausto o el ángel de Varsovia. Fue el título con el cual se conocía a Irena. Hasta la evacuación del gueto, que fue más o menos en 1942, Irena logró sacar 2.500 niños. Para que ustedes puedan dimensionar un poco lo que estamos hablando, es más o menos desde ustedes, todos ustedes, imagínense todos estos niños, niñas, hasta acá. Ustedes no alcanzan a clasificar, pero más o menos hasta ahí, ¿sí? Esa fue la población que ella logró sacar. Su mayor preocupación no era sacarlos, sino que su linaje, su historia no se perdiera. Entonces, ella ideó un archivo, una super base de datos impenetrable por hackers, y es que ella escribió, ¿sí? Con su propia mano, un listado de papeles donde aparecía el nombre de los niños, quiénes eran sus padres, qué familia polaca la había adoptado,
Y lo que ella decía es, si aún no obtenemos después manera de devolvérselos a sus padres por el campo de concentración, que haya una historia y que estos niños conozcan de dónde vienen. El archivo se hizo en 2 frascos de vidrio. En ellos colocó los nombres y los datos de 2.500 niños con toda la historia y a qué familia los estaba padrinando. Y debajo de un árbol de manzano que tenía la vecina donde ella vivía en Varsovia, quedaron enterrados los frascos. Cuando se acabó la guerra, la historia nos dice que Irena viajó nuevamente a ese lugar en medio de las ruinas, encontró el árbol de manzano y sacó los frascos. Cuando los sobrevivientes del Holocausto empezaron a hacer el censo de cuántos judíos todavía vivían y habían logrado pasar esta prueba, Irena presenta a su archivo sus frascos y en ese momento se empieza a hacer el rastreo de los niños. Más del 90% perdieron a todos sus familiares, todos habían sido llevados al campo de concentración. Entonces estas familias polacas que los habían adoptado decidieron ya formalizar su adopción y estos niños quedaron con estas familias que los acogieron en medio del dolor. Y más o menos un 20% se logró hacer el rastreo y tenían familiares en Palestina. Entonces ella logró devolverlos a ese lugar y en ese momento fue nombrada como ciudadana honoraria de Israel por todo lo que hizo con la comunidad judía. El precio del servicio de Irena no fue poco ni fue bajo. No solo le implicó dinero, lágrimas, horas de trabajo trasnochadas, sino que un día la Gestapo se da cuenta que ella es la que hace esta labor y es capturada y es llevada a una de las prisiones más difíciles en esa ciudad. Fue torturada por meses, todo su cuerpo fue maltratado, principalmente sus piernas. Y en las narraciones que hacen los mismos alemanes nazis narran que era imposible hacerle más daño y lograr sacarle una palabra porque nunca vendió a las personas que clandestinamente adoptaban a los niños. Nunca dijo cuántos niños ni habló de sus archivos de vidrio. Por esta razón fue condenada a muerte y el día en el que fue su sentencia y en el que estaba lista en el paredón para ser fusilada, apareció un soldado alemán que le dijo que necesitaba hacerle un último interrogatorio. La sacó de ese lugar, la llevó a otro lugar de la cárcel, le abrió la puerta y le dijo, corra. En ese momento, en medio de sus heridas en sus piernas, ella se arrastra y empieza a tratar de salir y finalmente logra escapar. Al otro día, en primera plana del periódico, apareció la ejecución de este soldado que le había ayudado a escapar a Irena. Pasó la guerra, entregó el archivo de los niños y finalmente ella quedó en el olvido. Se trasladó de ciudad, se casó, tuvo 2 hijos, volvió al trabajo social en un contexto muy diferente y nunca le dijo a nadie todo lo que había hecho. Y así pasaron los años hasta que en 1999 un grupo de universitarios, ovejas locas, pongan atención aquí, unos universitarios estaban haciendo su tesis de grado en el Instituto de Kansas. La tesis de estos universitarios era los héroes del Holocausto. Y empezaron a hacer un rastreo de todos los héroes y empezaron a hacer con redes y con una cantidad de información búsqueda de testimonios en todo el mundo. Empezaron a encontrar que había un registro de niños que desde la adolescencia hasta la adultez hablaban de una enfermera. Algunos no conocían su historia, algunos sí tenían el recuerdo de cómo habían escapado, otros sencillamente decían, a mí me cuentan que a mí me sacaron en un ataúd, a mí me cuentan que me sacaron en una ambulancia porque eran tan chiquitos que no tenían la memoria. Y entonces en todo este estudio los universitarios se dan cuenta cómo es posible que haya una mujer que haya salvado a 2.500 niños y no sea reconocida, no le hagamos un homenaje. Sí, ya falleció, pero no importa, hagamos algo. Y entonces empiezan a hacer toda una divulgación y a buscar todos los soportes para hacer un documental. Buscan la tumba, querían hacer algo en ese lugar para cerrar el homenaje y se dan cuenta que la tumba no existe. ¿Por qué? Porque Irena tenía 97 años, vivía en Varsovia y estaba en una silla de ruedas como resultado de las torturas años atrás y todavía vivía. Estos chinos ahorraron plata y buscaron patrocinadores y se fueron a Varsovia, imagínense. Respiremos, esto está buenísimo, ¿no les parece? ¡Ay, Dios mío, qué angustia! Entonces, llegan a un asilo en Varsovia.
Llegan y está esta abuela de 97 años en silla de ruedas, en una habitación totalmente iluminada, llena de flores, de cartas, de tarjetas de agradecimiento. No eran cartas de agradecimiento solamente de los 2.500 niños que ya eran adultos, sino de sus hijos y de sus nietos. Irena no salvó 2.500 niños. Irena salvó 3 generaciones. Empezaron a entrevistarla, que estos muchachos querían saber más de ella. Y cuando le dicen, ¿cómo lo hiciste? Tú eres toda una héroe, o sea, eres admirable. Ella sencillamente dice, hice lo correcto. Es imposible tener una relación con Dios y ver la necesidad de alguien y no hacerlo. Hice lo que tenía que hacer, me hubiera gustado salvar más, pero hice lo que tenía que hacer. Se divulgó toda la noticia, todos los medios de comunicación aparecieron y en el año 2007 fue nominada al Premio Nobel de la Paz. La divulgación y la historia fue tan impactante que todos aseguraban este triunfo y ella aparece en esa ceremonia y no gana el premio. Ese año lo gana un americano defensor del cuidado del cambio climático y entonces se quedó sin el premio. Pero bueno, no importa. Para ella eso no fue pues traumático, nunca se lo había dicho a nadie, ella no estaba esperando eso. Sin embargo, cuando llegó a su país, a Polonia, recibió una condecoración que es la más alta en esa nación. Fue considerada justa entre las naciones y se le otorgó la Orden del Águila Blanca. Y un año después, a sus 98 años, falleció el 12 de mayo en Varsovia. Irena nos enseña varias cosas, iglesia, y una de ellas es que es tan importante tener claro por qué hacemos lo que hacemos y para quién lo hacemos. Divina. Todos han hecho así, todos han hecho así. En la vida de ella vemos el texto de Hebreos cumplido de una manera impresionante. Dios no es injusto para olvidar lo que tú has hecho por amor a Él a través de lo que tú has hecho ayudando a otros. Dios ve la mamá que en las madrugadas se levanta cada 2 horas a amamantar a su bebé. Dios ve ese servicio. Dios ve la esposa o el esposo que sin sentir el amor y estando en una crisis decide servir a su cónyuge para sacar el matrimonio adelante. Dios lo ve. Dios conoce los hijos que están en este momento en una etapa de morir a sueños profesionales y económicos porque están cuidando la vejez o la enfermedad de uno de sus padres. Dios ve eso. Dios ve cómo guarachas y cómo cocinas así no te den las gracias. Dios ve el servicio de los abuelos cuidando a sus nietos y cómo al final del día cuando se los entregan a los papás quedan muertos pero felices. Dios ve el servicio de los abuelos. Dios ve tu servicio como voluntario. Él sabe dónde sirves, Él conoce tus jornadas, Él ve tu esfuerzo en el trabajo para cumplir las metas y que al final del mes tus empleados tengan la quincena. Dios siempre ve lo que hacemos. Como iglesia lo hemos ido aprendiendo y sobre todo hemos ido aprendiendo que detrás de un servicio hay algo mayor que muchas veces no dimensionamos, pero que Dios nos permite conocerlo. Para aquellas personas que están conectadas y que hacen parte de un grupo conexión y están en los procesos, cuando tienen algún tipo de adicción, algún tipo de codependencia, algún tipo de necesidad especial en su vida, la iglesia cuenta para ellos no solo el trabajo con el líder, sino que tenemos un lugar que se llama la unidad de prevención. Y cuando esta persona quiere realmente este trabajo y se dispone y no sale antes del proceso, se hace todo un trabajo con su líder y con el equipo de la unidad. Y es impresionante porque ahí se atiende al joven o se atiende a la esposa o al esposo, pero cuando esta persona pone de su parte y hacemos todo el trabajo con esta oveja, es increíble porque aparece el papá, aparece el otro esposo, aparecen las hermanas, aparecen familiares que dicen, ¿qué fue lo que hicieron que queremos conocer al Dios que ustedes tienen? Nosotros pensamos que estamos salvando a uno, pero detrás de ese uno han llegado otros. Y eso ocurre en su Presencia Kids. Cada 8 días nos visitan diferentes niños. Pero imagínense que muchos de los niños que vienen a su Presencia Kids, sus padres no son cristianos. ¿Cómo llegan a su Presencia Kids los niños? Por los tíos y las tías. O sea, el plan del tío es, nos vamos a su Presencia Kids los domingos. Entonces los tíos y las tías madrugan y dicen, listo, después en la tarde hacemos otra cosa, pero te voy a llevar a un lugar increíble. Entonces llegan los tíos y entonces el chino
le parece lo máximo, entonces se ríe en la película, ve teatro, de repente van unas clases increíbles con los profes y ven la historia bíblica y el cierre es helado. Entonces imagínense, calculen pues el voltaje de emoción de los niños. A los 8 días, el domingo a las 6 de la mañana, ¿quién está despertando a los papás? Esta pulga. Entonces empieza, papá, mamá, por favor me llevas donde mi tía me llevó, por favor, yo quiero ir donde mi tío. Entonces los papás que no tienen ni idea llaman a su hermano, ¿no? Oiga, que su sobrino, que a dónde lo va a llevar. Y ahí entonces el tío dice, ay, no puedo, emboscada, ese es el plan. Entonces, no, y no puedo, llévelo usted. Entonces este papá dice, bueno, ¿y dónde es que toca llevarlo? Oiga, no, en la Castellana. Entonces aparecen los papás, dejan el niño en su presencia kids y aparecen aquí y tienen un encuentro con Dios. No es una ni dos parejas las que han vivido esta historia. No se imaginan la cantidad de familias que hacen parte hoy del lugar de su presencia porque la pulga quiso repetir el lado en su presencia. O sea, es impresionante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros vemos algo puntual en nuestro servicio, pero detrás de eso, así como Irena, hay una generación y hay algo más que estamos logrando nosotros a través del servicio. Nosotros necesitamos aprender y volver a lo básico, y es ¿por qué hago lo que hago? ¿Para quién lo hago? Y entender que al servir no solo nos estamos pareciendo más a Jesús, sino que somos portadores de salvación. Mi servicio trae salvación y nosotros no los estamos salvando de una cámara de gas, los estamos salvando del infierno, es algo literal. Lo que hacemos se trata de una eternidad y por eso necesitamos aprender que debemos servir si sentimos o no mariposas en el estómago, que debemos servir si nos dan las gracias, si perdemos o ganamos un Nobel, que debemos servir si todos lo hacen o si nadie lo hace, si es correspondido, porque cuando tú vas más allá de eso, tú entiendes que se trata de hacerlo para Dios. Tú puedes tal vez estar frustrado diciendo, pero es que estoy sirviendo en casa para honrar a papá y a mamá y no cosecho. Tú estás frustrado porque dices, es que servirle a esa persona en mi trabajo, servirle a esa oveja que le invierto y no da fruto, servirle a mi esposo cuando nada está ocurriendo en nuestro matrimonio, eso te puede llenar de tal vez un poco de frustración, pero hoy necesitas quitar eso de tu mirada y saber que hay un Dios que no es injusto, que Él te ve y que tu siembra va a recibir una cosecha de salvación y que no es en vano lo que tú has hecho. Necesitamos dimensionar lo que hacemos en nuestro trabajo, en nuestra universidad, con nuestros amigos, en nuestro grupo Conexión y verlo como Dios lo ve. Tú no estás salvando tu matrimonio, ¿sí? Tú estás salvando tu descendencia. Tú no le enseñas a los niños en su presencia kids cada 8 días una clase, tú estás salvando la ciudad del futuro. Tú no das un tema en tu grupo Conexión como líder cada 8 días, tú estás predicando. Y en esa prédica el Espíritu Santo transforma la vida de tus ovejas. Tú no estás cantando en una tarima, ¿sí? Tú estás derribando muros para que la iglesia tenga un encuentro personal con Dios. ¿Me hago entender? Cuando nosotros empezamos a dimensionar que no estamos haciendo algo a corto plazo ni algo automático, sino que hay algo más allá y sabes por qué lo haces, ¿sí? Y enfrentas circunstancias para seguirlo haciendo con la mirada delante de Jesús, tú vas a encontrar una satisfacción en tu corazón y un propósito de servicio y un propósito que nos lleva a pensar en la eternidad. ¿Qué pasaría, iglesia, si por un segundo en la calle donde estudiamos, donde trabajamos, donde nos movemos, en nuestra casa, pudiéramos dimensionar que un acto de servicio puede ser la oportunidad para que otros conozcan de Dios? ¿Qué pasaría si todos lo hiciéramos? Si no fuéramos en piloto automático, sino si realmente dijéramos, esto es servicio y esto es una oportunidad de traer salvación a mi familia, a mis hijos, a mi esposo, a mis papás. No podemos olvidar eso. Si volvemos al centro y volvemos a estar en esa perspectiva correcta de por qué hago lo que hago y para quién lo hago, vamos a ser bendecidos porque el Dios que nos ve es el Dios que nos recompensa, que es el título que le he dado a este mensaje. Si tú estás alineado con lo que Dios te ha pedido y tú sabes por qué permaneces a pesar de las circunstancias, ¿sí? Dios no te va a dejar morir, Dios te va a recompensar. Porque es un Dios que ve y como leímos en Hebreos, es un Dios que no es injusto. Colosenses 3:24 dice, recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es Cristo.
Primera de Corintios 15:58 dice: por lo tanto, mis hermanos, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes, trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Jesús es el mayor ejemplo de servicio. El Señor viene y nos sirve, y por el servicio que nos prestó a nosotros somos salvos. Él entra al gueto donde estamos nosotros condenados a muerte, y su servicio no solo alivia nuestra carga, sino que nos abre la puerta a una eternidad. Y Filipenses describe el corazón de siervo del Señor de una manera impresionante. Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hay 4 cosas que quiero resaltar de Filipenses, que nos habla de Jesús como siervo. Lo primero es: se despojó de sí mismo. No hay nada que tú y yo podamos hacer genuinamente en un corazón de servicio si primero no te despojas. Nos tenemos que despojar de: yo quiero que Él lo haga primero, yo quiero que me sirvan, yo quiero que me den las gracias, ay, yo quiero un Nobel, yo sirvo por ganarme un Nobel. No, tú necesitas despojarte de todo, ¿sí? Para poder dar el segundo paso, que es lo que Jesús nos habla. La Biblia nos habla de Jesús en Filipenses, y es: y tomó forma de siervo. Primero te despojas de tus derechos. ¿Pero por qué papá no lo hace? ¿Pero por qué mi esposa no lo hace? ¿Pero por qué mi hijo? Cuando te despojas de eso, dices: ok, Señor, me quito mis derechos. Y lo segundo es: te pido que me des la forma de siervo. Lo tercero que hizo Jesús, dice Filipenses, es: se humilló a sí mismo. Es imposible pensar en el otro antes que en nosotros cuando no tenemos un corazón de humildad. Y por eso cuesta servir, pero cuando pensamos en esa generación, cuando pensamos en lo que hay detrás de lo que hacemos, allí es más fácil que en nuestro corazón podamos ser humildes, darle al otro el primer lugar y entrar a servir en obediencia, que fue lo cuarto que hizo Jesús. Tal vez necesitas quitar de tu visión, ¿sí?, personas, tus propias credenciales, tus motivaciones, para tener en claro que ese servicio tiene una razón, y es: vamos a parecernos a Jesús y vamos a obedecer como Él, ¿sí? Lo impresionante es que en esa obediencia, en esa humillación, en ese corazón de siervo que experimentó Jesús, Dios cumple la palabra de Hebreos de que no es injusto y que Él recompensa. Dice: por lo cual Dios le exaltó y le dio un nombre. Cuando Dios ve el sufrimiento de su Hijo al servir, después lo exalta. Y hoy en día, cuando tú y yo estamos orando, y aunque a veces me parece un rezo y estamos como loros, pero cuando volvemos a entender lo que significa en el nombre de Jesús, la exaltación que el Padre le dio a Jesús fue dar ese nombre para que cuando lo digamos en oración tengamos sanidad, libertad, paz, poder, victoria. La mayor recompensa que recibió Jesús fue cuando el Padre lo vio, porque Él sabía para qué y por qué hacía lo que hacía. Él deja su trono, se despoja y viene a servirnos, y su servicio fue impactante porque Jesús sirvió a hombres y a mujeres, a jóvenes y ancianos, sirvió a leprosos, esquizofrénicos, paralíticos, sirvió a ricos y a pobres. Y el resultado de su servicio trajo salvación a nuestra vida. Su servicio trajo sanidad física, pero lo increíble también es que trajo sanidad a nuestra alma. Y a mí me impacta, ¿saben qué? Porque Jesús no solo fue torturado, Jesús fue altamente torturado. Pero Él no sobrevivió como nuestra protagonista de hoy, sino que Él termina muerto en una cruz. Pero con esa sangre que derramó en la cruz, entramos en una base de datos. Y no de frascos de vidrio, sino que su sangre nos inscribió en el libro de la vida.
Cuando tú y yo nos apropiamos del servicio del Señor, digo, Señor, yo acepto que tú viniste a servirme a mí siendo pecador y tú santo, y que el precio de tu servicio fue la muerte. Ahí tenemos esa salvación eterna y esa puerta que empieza a abonar el terreno para nuestras generaciones. Y es un nombre que está inscrito, pero necesitamos que apropiarnos de su servicio y entender que servicio nos lleva a la salvación. No se ganó un premio. El mayor honor que recibió Jesús fue un letrero en la cruz que decía Rey de los Judíos. Se parecía mucho a la insignia de la estrella, porque cuando le pusieron el letrero no buscaban darle honor, sino era una burla. Pero él tenía tan claro que en su muerte Dios lo iba a exaltar y que venía una victoria mayor, que él aún así se sostuvo en medio de su servicio. Dios vio el servicio de su Hijo y lo recompensó. Eso mismo Dios lo va a hacer contigo y conmigo si tenemos la perspectiva clara de por qué hago lo que hago y para quién lo hago. La palabra específica que Dios puso en mi vida para cada uno de ustedes como iglesia es: si te alineas con el motivo correcto y con la persona correcta, dejas de ver lo que te estás enfrentando para tener esa visión real de por qué haces lo que haces, Dios te va a recompensar. No desmayes en tu servicio, no desmayes en tu esfuerzo. Dios te ve y Dios te va a recompensar. Y vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Y Señor, te damos gracias porque tú te despojaste, Señor, de ese trono de gloria para venir a servirnos a nosotros, Señor. Yo hoy quiero honrar tu servicio y darte gracias porque la salvación nuestra vino como consecuencia a esa humillación, a ese despojo, a ese corazón de siervo que tú decidiste tener, Señor, al venir a servirnos a nosotros que no lo merecíamos. Hoy honramos tu servicio y honramos la salvación que recibimos como resultado de esto, Señor. Hoy te queremos pedir que nos perdones si hemos dejado la perspectiva correcta y hemos caído en hacer cosas en casa con nuestros hijos, con nuestro matrimonio, con las ovejas, en nuestro estudio, con nuestros padres en piloto automático, Señor, sin dimensionar que se trata de la salvación y que nuestros ojos deben estar puestos en ti, Señor, en nadie más. Perdona, Señor, si a veces nos salimos del camino y dejamos de verte. Hoy te entrego mi servicio y tú le vas a entregar cómo sirves en casa, tu esposa, tu esposo, tus padres, tus bebés, tus hijos. Le vas a entregar lo que vives en tu colegio, tu universidad, tus amigos, tu trabajo, el lugar donde sirves, tus ovejas, tus cabras. Todo se lo vas a entregar. Le vas a decir: Señor, la calle, sirves al desconocido en un bus, en la calle. Y hoy, Señor, te presentamos estos lugares donde queremos que hoy nos ayudes a hacer luz, a ser los que abren la puerta de la eternidad para que otros la crucen, Señor. Ayúdanos a dimensionar lo que hay detrás de un acto de servicio, la eternidad y generaciones venideras, Señor. Que podamos ver a largo plazo, que podamos ver lo que tú ves y que podamos entender que seguirte a ti, Señor, y ser siervos te da honra a ti porque tú nos ves. Hoy, en el nombre de Jesús, también decidimos pedirte que renueves nuestra mente y que hoy podamos renunciar a toda idea falsa de lo que significa servirnos los unos a los otros. Hoy renunciamos a creer que es agotador, que no cosechamos, que nos quita las fuerzas, que no vale la pena hacerlo. Hoy renunciamos a creer que servir es algo indigno, algo que me rebaja, algo que me hace menos.
todo lo que recibimos en el mundo, en nuestra casa, distorsionado de lo que es servir. Señor, yo hoy te pido que sea quitado en el nombre de Jesús y que hoy podamos volver a lo básico. Se trata de ti, de la causa de la eternidad, y entender que el servicio es una honra, que el dar la milla extra, el volver a empezar, el extendernos en una milla extra, Señor, habla de parecernos más a ti, de tener una visión de reino, de pensar en los demás. Hoy te pedimos que tú vuelvas a alinear nuestra visión con tu corazón, con lo que tú ves, que podamos ver en nuestro trabajo, en la calle, en nuestro hogar, en nuestra familia, la oportunidad que tenemos de marcar la diferencia para su salvación. Y hoy te pedimos fuerza. Si tú vas a alzar tus manos, porque tal vez has experimentado agotamiento, cansancio. Tú dices, siembro y siembro en mi matrimonio y no pasa nada. Siembro y siembro con mis papás, con mis hijos. Siembro y siembro en mi trabajo. Siembro y siembro con las ovejas y no pasa nada. Y hoy vas a pedirle al Espíritu Santo, que es tu ayudador, al que tiene todo el poder, fuerzas. Tú vas a decir, Señor, dame fuerzas. Yo te pido un nuevo amor, yo te pido una nueva pasión. Yo te pido que me vuelvas a enamorar y que hoy yo pueda recibir fuerzas para seguir dando, seguir amando, seguir llevando a otros tu palabra, tu mensaje. Ayúdame a sonreír una vez más, ayúdame a consolar una vez más, ayúdame a ayudar al que lo necesita. Hoy renuncio a hacerlo en mis fuerzas. Hoy vengo a ti, fuente de vida, de amor y de poder, y te pido hoy, dame fuerzas nuevas. Hoy quiero volver a lo básico. Quiero entender que hay algo más. Hay algo más detrás de esta historia. Hoy quiero tener mi mirada puesta en ti. Queremos entregarnos por completo a ti, parecernos a ti, Señor, y que todo se trate de ti, que todo te dé honra a ti, gloria, y que podamos ser como tú, Señor. Gracias.